Hoy en Sin Distancias, en el último tramo del programa, vamos a abordar un tema de interés y actualidad que a su vez es un tanto complejo porque plantea un problema muy específico, como nos va a explicar a continuación la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UNED, Belén Alonso Lea. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días y de nuevo encantada de estar aquí con vosotros. Hablamos del trabajador expatriado y seguridad social. Y para empezar podemos aclarar los términos, el concepto principal. ¿A quién nos referimos cuando hablamos de un trabajador expatriado, profesora Alonso Lea? Efectivamente, lo que se conoce como trabajador expatriado, que es un término muy utilizado en la actualidad, refiere a todo trabajador que tiene que bien emigrar para buscar un empleo fuera, o bien un trabajador que ya está contratado pero que la empresa le envía fuera para trabajar. Es un trabajador, en fin, emigrante, que también se le utiliza la expresión trabajador desplazado, trabajador destacado. Pero me ha parecido prudente utilizar la expresión trabajador expatriado porque es la que actualmente más se utiliza. También quería hacer una aclaración, que es que el título se llama Trabajador expatriado y Seguridad Social, y que yo no voy a hablar nada hoy del tema de derecho al trabajo. Me voy a ceñir exclusivamente al derecho a la seguridad social y un aspecto que a mí me parece muy importante y que plantea una problemática muy específica. De hecho, es lo que siempre me están preguntando cuando voy a dar conferencias. ¿Dónde se mantiene el alta y quién tiene que cotizar? ¿Qué estado? Bien el estado de envío, que sería España, bien el estado de empleo, que es donde el trabajador va a ir a prestar sus servicios. Entonces estamos hablando de un trabajador que es por cuenta ajena, ¿no? Efectivamente, muy bien, Charo. La siguiente precisión es muy importante. Aclarado ya que es un trabajador emigrante que va fuera a trabajar y que además solo voy a hablar del aspecto de la materia de seguridad social, quiero insistir mucho que es un trabajador por cuenta ajena y no un trabajador por cuenta propia. Además, se trata de un trabajador que es español. La nacionalidad es la española. No estoy hablando para un ciudadano que sea de un tercer país con residencia legal en España que es trasladado. Estoy hablando solo de nacionales españoles, trabajadores por cuenta ajena, nacionales españoles. Y luego la tercera y última precisión es que estamos hablando de empresas privadas, no públicas. Se trata de una empresa que traslada o que desplaza a su trabajador a un estado fuera del territorio nacional. Y en las empresas, porque eso es muy importante también para el personal laboral que presta sus servicios en el exterior, hay una normativa muy específica, relativamente reciente, el 2014, que es la Ley de Acción y Servicio en el Exterior del Estado. ¿Vale? Ese es el personal laboral. Pero yo solo voy a referirme en empresas privadas, trabajadores de empresas privadas. Entonces no nos vamos a referir a gente que va buscando una oportunidad a un país y que se emplea en una empresa que no es española. No, que no es española, desde luego no. Pero sí que vamos a analizar supuestos de españoles que van en busca de empleo o supuestos españoles que ya están contratados por empresas en España que son desplazados. Pero insisto mucho, trabajador por cuenta ajena, no por cuenta propia, un trabajador español que tiene la nacionalidad española y que presta sus servicios en una empresa privada española, salvo el supuesto específico que estemos diciendo es que no tiene trabajo y se va fuera a buscar empleo. ¿Y por dónde empezamos a abordar este tema, profesora Alonso Lea? Pues como siempre, yo personalmente parto de un texto fundamental que no deja de ser nuestra Constitución española. El artículo 42 de la Carta Magna señala que los poderes públicos tienen que velar por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y además tiene que orientar una política hacia su retorno. En desarrollo de este artículo 42 de la Constitución se han dictado dos leyes fundamentales. De una parte, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que es una ley del 2006, y ya nuestra querida Ley General de la Seguridad Social, que por cierto, aprovecho esta coyuntura de estar aquí con ustedes para decir que hay un nuevo texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social del año 2015 que ha entrado en vigor en el 2016. Estos dos textos, que es decir, el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y la Ley General de la Seguridad Social, se remiten ambos a los tratados, acuerdos, convenios internacionales de la Seguridad Social. Y entonces, ¿qué supone esto a su vez? Que en función de donde el trabajador español vaya a prestar sus servicios o donde vaya a buscar empleo, se aplicará uno u otro tratado internacional. Y por eso hay que distinguir, vamos a decirlo grosso modo, por zonas geográficas. Si el trabajador español se traslada a países de la Unión Europea, se tendrá que aplicar el derecho de la Unión Europea.
Si existe un convenio bilateral de seguridad social, habrá que aplicar los convenios bilaterales de seguridad social. Si existe un convenio o se ha adherido España a un convenio, como es el caso con Iberoamérica, multilateral, se tendrá que aplicar este convenio. Por eso, lo primero que hay que aclarar es que si el trabajador español se desplaza dentro de la Unión Europea, que es a lo que yo me voy a ceñir, se tendrá que aplicar el derecho comunitario. Y en esta intervención no voy a hablar de los convenios, tratados internacionales que se pueden aplicar en otros supuestos o para otras zonas geográficas. O sea que hay que quedar bien claro que yo voy a hablar del trabajador español trasladado o que va a buscar empleo a un Estado miembro de la Unión Europea. Bueno, pues ya centrado el tema, dentro de la Unión Europea vamos a ver cómo un trabajador expatriado, donde tiene que darse de alta y cotizar a la Seguridad Social en el estado de envío, que sería España, o en el estado de empleo, donde va a prestar sus servicios por cuenta ajena. Efectivamente, ese es el quid de la cuestión. Averiguar dónde tiene que permanecer en alta y dónde se tiene que cotizar. En el estado de envío, que sería España, o en el estado de empleo, que sería donde va el trabajador a prestar sus servicios por cuenta ajena. Ahora bien, vuelvo otra vez a tener que hacer una serie de precisiones. En la Unión Europea, ya saben que España es Estado miembro de la Unión Europea, no voy a exponer tanto el derecho originario, es decir, la Carta de Derechos Fundamentales de los Trabajadores, la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea, los tratados, porque ellos garantizan, eso sí, el derecho a la seguridad social, a la protección social, el derecho a las prestaciones de la seguridad social y garantizan el principio de no discriminación por razón de nacionalidad y, además, la libre circulación de los trabajadores. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y está reconocido en el derecho originario. Pero la cuestión que hoy vamos a hablar se tiene que analizar no tanto desde la perspectiva del derecho originario, sino del derecho derivado. Y aquí, en el derecho derivado, existen dos reglamentos fundamentales. Es el reglamento 883 del 2004 y su reglamento de aplicación del 2009. Estos dos reglamentos, francamente, son tremendamente complicados de aplicar y aquí lo voy a hacer, digamos, con carácter general y no específico porque la casuística es tremenda. Francamente, ya que tengo ocasión de estar aquí hoy con ustedes, sí que quiero hacer un reconocimiento expreso a los funcionarios de la Seguridad Social que prestan unos servicios extraordinarios, tanto los que están en la Tesorería General de la Seguridad Social como en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, porque la casuística es tremenda y yo aquí lo que voy a hacer es solo los rasgos generales, pero ya digo que en función de lo que acontezca, cómo se ha trasladado, cómo esto, pues la aplicación de estos reglamentos comunitarios es realmente complicada y compleja. Entonces, no se va a referir al derecho originario, tanto al derecho originario como al derecho derivado, ¿no? A estos dos reglamentos que menciona que son tan importantes, ¿no? Son importantísimos, ya no solo en esto, sino en todo lo que es el sistema de la seguridad social. Y sí que quería hacer una puntualización muy importante porque hay mucha gente que a veces se confunde. Los reglamentos comunitarios de seguridad social son de coordinación de sistemas. Y no, ¿eso qué quiere decir? Bueno, de coordinar, efectivamente, ¿qué quiere decir? Coordinación significa que no crean un sistema único, sino que cada Estado miembro sigue aplicando su propia legislación. Y en este sentido, es lo que hace es coordinar sistemas de seguridad social de cada Estado miembro. Y además es de coordinación, no de armonización. Quiere decir con eso, aunque no sea el caso que nos vamos a referir al alta de la seguridad social. Lo que se trata de exponer es que una persona se quiere jubilar y no el reglamento de seguridad social no pone requisitos para poder acceder a la pensión de jubilación. No. Cada Estado miembro sigue aplicando su propia legislación. Lo que pasa es que se establece un sistema de coordinación para que luego, si, por ejemplo, el ciudadano alemán se quiere jubilar y cobrar la pensión de jubilación en Canarias, por ejemplo, en Cantado, en La Gomera, se facilite su cobro allí. Pero la legislación a aplicar será la que determine cada Estado miembro. Y además, ¿quién le paga también, evidentemente? Dependerá luego de dónde solicita la pensión de jubilación. Pero es un sistema de coordinación. No crea un régimen jurídico propio de la Unión Europea sobre seguridad social. ¿Y estamos hablando estrictamente o vamos a hablar estrictamente de la Unión Europea o también a los países del espacio económico? No, claro, es que también otra precisión que sí, es muy importante señalar es que estos reglamentos comunitarios, el 883 del 2004 y el del 2009, se aplican no solo a países
que son miembros de la Unión Europea, sino también a países del espacio económico europeo y a Suiza, que supone que se aplique también a Liechtenstein, Noruega, Islandia y a Suiza. Todo lo que voy a decir ahora, y voy a intentar explicar y exponer, se aplica pues cuando el trabajador español se traslada o va a buscar empleo a un Estado miembro de la Unión Europea, a Liechtenstein, Noruega, Islandia y a Suiza. Eso es muy importante también a tener en cuenta. Y ya si quieres, entramos ya de lleno, ¿vale? En los reglamentos. Pues bien, empecemos entonces por los reglamentos. Vale, has dicho muy bien que aquí la cuestión es determinar qué legislación se implica, si la del estado de envío o la de estado de empleo. Es decir, el estado de envío sería España, el estado de empleo sería donde el trabajador va a ir a prestar sus servicios por cuenta ajena. Y para ello estamos de lleno dentro de lo que se llaman normas internacionales de derecho a la seguridad social, es decir, normas de determinación de la legislación aplicable. Y estas normas están contenidas en el título 2 del reglamento del año 2004, con una puntualización importantísima y todavía añade una complejidad mayor a este tema. Existe una abundantísima jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en interpretación del reglamento comunitario, en interpretación de estas normas de conflicto, normas sobre determinación de la legislación aplicable. El Tribunal de Justicia ha venido señalando que estas normas crean un sistema completo y uniforme cuya finalidad es someter a los trabajadores que se desplacen dentro de la Unión Europea al régimen de seguridad social de un único Estado miembro. ¿Para qué? Para que no exista una acumulación de legislaciones nacionales aplicables. Queda claro, pues, que las normas sobre determinación de la legislación aplicable buscan una cosa, que se aplique solo una única legislación. ¿Cuál va a ser esta? Y ya empezamos a entrar. Hay una regla general y unas reglas especiales. La regla general es la conocida como Lex Locis Laboris, que está establecida en el artículo 11 del reglamento del 2004. ¿Qué es lo que supone? De nuevo lo voy a decir lo mismo. La aplicación de esta Lex Locis Laboris supone que se aplique la legislación de un único Estado miembro para determinar dónde se tiene que dar de alta ese trabajador, dónde tiene que cotizar ese trabajador. Otra vez lo mismo, en el estado de empleo o en el estado de envío. Como se establece la regla general, el principio de Lex Locis Laboris, significa que tiene que estar de alta y cotizar en el estado de empleo, donde el trabajador presta sus servicios por cuenta ajena. Esta es la regla general. O sea que se va a dar de alta y cotizar en el estado de empleo, donde ha ido a trabajar o si se ha ido a trabajar y a buscar, si se ha ido a buscar empleo, donde lo ha encontrado. Si lo encuentra en Alemania, se le aplica la legislación alemana. Se tiene que dar de alta en Alemania y tiene que estar cotizando en Alemania, cotizando según sus bases y tipos de cotización. Y si ese empleado nunca ha cotizado en la Seguridad Social española, no pasa nada. Ese tema es más complicado, porque son los que obtienen el primer empleo. Pero sí, va por primera vez a trabajar, aunque sea así, pero el tema es que sí. Por regla general, la regla general es Lex Locis Laboris, donde usted presta sus servicios, ahí tiene que darse de alta, ahí se tiene que cotizar. Y no solo se tiene que dar de alta y cotizar, sino que se aplica su normativa. Un único Estado miembro, unicidad, principio de unicidad de aplicación de una única legislación. Entonces, Eso parece como muy claro, ¿no? Parece, en principio, sin atender a esta casuística de la que hablaba, bastante claro. Es de prever que el país donde el trabajador va a ir a prestar sus servicios, el estado de empleo, donde presta sus servicios por cuenta ajena, es el estado donde reside, donde va a residir, con una puntualización muy importante. Esto de la residencia es un concepto jurídico y legal. Define muy claramente el reglamento del año 2004, que se entiende por residencia, que es básicamente donde reside habitualmente, y una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Europea abundantísima sobre qué se tiene que entender por residencia. Hay una excepción, digamos, es el caso del trabajador fronterizo. En este caso, el trabajador fronterizo trabaja en el estado de empleo, pero reside en el de envío. Pero fíjese, todavía en estos supuestos se sigue aplicando la regla general del Lex Locis Laboris. Se va a aplicar para el alta y la cotización la legislación del estado de empleo.
Aunque no tenga la aunque se trate de residencia. un trabajador fronterizo. Lo que sí que es verdad, no quiero meterme tampoco y ahondar en esta problemática, pero sí que es cierto que en el caso del trabajador fronterizo sí que ha habido, digamos, problemas complejos sobre la determinación de la legislación aplicable a efectos tributarios y financieros. Hay convenios de doble imposición fiscal para evitarlos y en este sentido incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido que entrar. Pero a efectos laborales, no financieros y tributarios, aun en el caso del trabajador fronterizo, se sigue aplicando la regla general del estado de empleo, lex locis laboris. No solo voy a dar una pinceladita, que aunque se siga aplicando esta regla general, hay unas normas específicas para el personal de vuelo y cabina y para los trabajadores del mar. Porque ¿qué se entiende por estado de empleo? Pues será el del buque, donde estén parados, vale, pero son normas muy específicas que yo ya creo que entrar en esta materia para los trabajadores del mar y el personal de vuelo y de cabina es más complicado. Ha quedado claro, ¿no? Sí. Entonces, la regla general se aplica a todo trabajador expatriado. Esta regla general a todo trabajador español. Español expatriado. Por cuenta ajena, empresa privada. ¿Qué pasa? Va a prestar sus servicios a un Estado miembro, Espacio Económico Europeo o Suiza. Y se aplica ya sea desplazado o va a buscar empleo y lo encuentra. ¿Vale? Esa es la regla general. Esta es entonces la regla general. ¿Hay entonces también unas reglas especiales? Efectivamente, la regla general que estamos diciendo son cuando los desplazamientos son definitivos. Y hay unas reglas especiales contempladas también en el reglamento del año 2004 que establece una serie de reglas específicas sobre determinación de la legislación aplicable cuando se trate de dos supuestos muy específicos. Uno, desplazamientos temporales no definitivos. Y dos, cuando el trabajador va a prestar sus servicios en dos o más Estados miembros. Y aquí, claro, ya viene otra vez la complejidad. Vamos a empezar con la primera de ellas, desplazamientos temporales. La primera es a ver qué se entiende por desplazamiento temporal. Y para ello el reglamento y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy estricto y taxativo. Se entiende por trabajador desplazado por desplazamiento temporal aquel que es inferior a 24 meses. Con lo cual, la regla específica solo juega si el desplazamiento es inferior a 24 meses. Si es superior a 24 meses, será un desplazamiento definitivo y se aplica la regla general lex locis laboris. Además, el reglamento para estos desplazamientos temporales exige no sea, perdone que sea tan incisiva, que el desplazamiento sea inferior a 24 meses, sino que además no sea para sustituir a otro trabajador desplazado. Cumpliendo estos dos requisitos, ya nos encontramos ante la regla especial sobre determinación de la legislación aplicable en los supuestos de alta cotización. Y a raíz de su aplicación, ¿qué es lo que pasa? Que ya no va a ser competente el estado de empleo, el estado donde el trabajador va a prestar sus servicios, sino que se aplicará la legislación del estado de envío, es decir, España. Eso supone que se mantiene el alta y se tiene que cotizar aplicando la legislación española. Va a seguir cotizando y va a seguir dado de alta en la Seguridad Social española. Y se aplican las bases y tipos de cotización españoles, según la normativa española. Pero eso es una regla especial, porque no se aplica la regla general del estado de empleo lex locis laboris. No sería Alemania, que es el estado de empleo. ¿Vale? Que es lo que pasa con los desplazamientos definitivos, sino que se le aplica la regla específica del estado de envío, en este caso, España. Va a seguir manteniendo el alta y la cotización en España. Y aquí es verdad que es complicado, los reglamentos de seguridad social son tremendamente complejos. Esto se basa en un sistema de coordinación de sistemas en que las instituciones de un Estado y otro, un Estado miembro, tienen que estar en contacto. Y para eso, ¿qué tiene que hacer el empresario? Lo primero que tiene que hacer es notificarlo y presentar una solicitud. En este caso, la autoridad española es la Tesorería General de la Seguridad Social. Tiene que mandar una solicitud y ya la Tesorería, bien la Dirección Provincial o la administración de la misma, expide lo que se conoce como el formulario A1. Este formulario A1, quería hacer una precisión, es el antiguo E101 del reglamento anterior de Seguridad Social, el reglamento 1408. Pero en la actualidad el que rige es el formulario A1 tras la entrada en vigor del reglamento del 2004.
Este formulario se le denomina así certificado de legislación aplicable y es el que determina y el que le está diciendo a la autoridad competente del Estado miembro, donde presta sus servicios, que el estado de envío, en este caso España, sigue aplicándose. Y es la única manera de que el trabajador siga mantenido de alta y cotizando por la Seguridad Social española. Se llama el certificado A1. Antes de que sea desplazado, debería solicitar toda esta documentación para que una vez que esté allí ya trabajando, por ejemplo, vuelvo a insistir, en Alemania, sepa las instituciones alemanas que este trabajador trabaja para una empresa española, así lo ha trasladado temporalmente a Alemania y por eso, precisamente porque es un trabajador temporalmente desplazado, se le sigue aplicando la legislación española del estado de envío. Sin este certificado, sin este formulario, es el caos. No se sabría qué alta y qué seguridad social se tiene que aplicar. Y eso en este caso es obligación de la empresa. Es obligación de la que empresa, va a desplazar al trabajador, exacto, quien tiene que solicitarlo y quien tiene que emitir el certificado A1 sería las autoridades del Estado de envío de España. Son, en este caso, insisto, al tratarse de alta cotización, es la Tesorería General de la Seguridad Social y es la que es competente para emitir este formulario A1 certificado de legislación aplicable. Estas reglas especiales, también aparte del desplazamiento temporal no definitivo, también había otra opción. Sí, pues lo mismo que he dicho respecto a los desplazamientos temporales, en lo siguiente supuesto a que se le aplica la regla específica es cuando un trabajador va a prestar sus servicios en 2 o más Estados miembros. En este caso también el Reglamento de Seguridad Social del 2004 tiene normas específicas y vienen a decir que si el trabajador ejerce su actividad en 2 Estados miembros, estará sometido a la legislación del Estado de residencia, si ejerce una parte sustancial de su actividad en dicho Estado miembro. Y si no ejerce una parte sustancial de su actividad en un Estado miembro, ahí es cuando vuelven a haber reglas específicas. Que vuelvo a decir, buscan estas normas de conflicto la unicidad de la legislación aplicable. Se va a aplicar la legislación de un único Estado miembro. Y al igual que acontece con los desplazamientos temporales, en este supuesto se va a mantener la legislación del Estado de envío, es decir, el Estado de España. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. La empresa tiene que solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el certificado del formulario A1 para que se sepa que aunque esté trabajando en varios Estados miembros, la legislación que se sigue aplicando es la española y no donde vaya a prestar su servicio en Alemania, en Francia o en Grecia. Y tiene sentido, ¿no? Si lo entienden, tiene sentido. Si el trabajador es desplazado con carácter definitivo, más de 2 años, se le va a aplicar la legislación del Estado donde ejerza su trabajo por cuenta ajena. Sí. ¿Cuándo no se aplica? Para supuestos temporales de menos de 24 meses o para supuestos de que el trabajador es desplazado en varios Estados miembros, pasa 2 meses, imagínese un representante comercial, está 15 días en una feria de Alemania, 15 días en Francia y luego en Italia. Pues es normal que se siga aplicando la legislación española. En el fondo, como siempre, el derecho es de sentido común. Lo que pasa es que estos reglamentos son muy complicados. Efectivamente, es de sentido común, pero complicadísimo a veces. Y más cuando hablamos. De nuevo digo también, de verdad, encarecidamente, que la labor que hacen los funcionarios de la Seguridad Social es extraordinario. Y una cosa que me gustaría saber, ¿la asistencia sanitaria está garantizada? Vale. Sí, realmente ya es otro de los temas importantes y que un trabajador se queda tranquilo por lo menos saberlo. A ver, igual que en la Unión Europea se garantiza el derecho a la seguridad social, en el derecho de originario y derivado, la asistencia sanitaria, aun siendo todavía más complicada, más compleja que la seguridad social, está total y absolutamente garantizada. ¿Qué pasa? Asistencia sanitaria. Se vuelven a aplicar más o menos las mismas reglas. Si el trabajador es desplazado con carácter definitivo, se le prestará la asistencia sanitaria del estado de empleo, donde presta sus servicios, donde está trabajando. ¿Cuándo vienen las complicaciones? Con las reglas específicas o especiales. Cuando el traslado o el desplazamiento es temporal o cuando presta sus servicios en 2 Estados miembros. No pasa nada porque también se le va a garantizar su derecho a la asistencia sanitaria. Pero igual que decimos que a efectos de alta cotización tiene que viajar con su certificado A1, certificado de legislación aplicable, para el supuesto específico
específico la asistencia sanitaria, tiene que viajar con otro formulario, que es el denominado S1. Tiene que procurarse el S1 para saber que tiene derecho a la asistencia sanitaria donde le acontezca la contingencia. Si se pone malo, se cae, tiene un accidente de trabajo. Bueno, aprovechando esto y hablando de contingencias comunes y profesionales, aparte del certificado S1, existen otros certificados en la Unión Europea. Está el S2 para la asistencia sanitaria transfronteriza, el S3 de nuevo para nuestros queridos trabajadores fronterizos y el DA1 cuando se trata específicamente de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. También, solo como recomendación, aparte del S1 y aparte se trata de un desplazamiento definitivo, un desplazamiento temporal, un trabajador que preste sus servicios en 2 o más Estados miembros, es muy recomendable que baje con su tarjeta sanitaria europea. Y esto lo digo para trabajador expatriado o para cualquier ciudadano español que decida viajar por la Unión Europea, sea de turista y todo. La tarjeta sanitaria europea es imprescindible, se va a prestar asistencia sanitaria, pero se evita muchísimas complicaciones. Ya yo creo que los que hayan viajado la conocen perfectamente, es una tarjetita así azulita, modelo único, y en este caso la tiene que emitir, en vez de la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y no quiero entrar en esta materia tan compleja y tan escollosa, tan compleja en el sentido que todavía hay falta porque resuelva el Tribunal Constitucional, porque en lo que refiere a la asistencia sanitaria europea, la competencia, insisto, la tiene encomendada el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En el 2012 hubo una reforma de toda la asistencia sanitaria y como ha sido transferida a las comunidades autónomas, la asistencia sanitaria han planteado conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional. Yo desde aquí no es tarea fácil, desde luego, para el Tribunal Constitucional, pero creo que debería tener muy en cuenta que todavía es el Estado, no las comunidades autónomas, quien tiene la competencia, la responsabilidad para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria, no ya solo a los ciudadanos españoles, sino a los ciudadanos de cualquier Estado miembro. Y luego un apunte final, que si en ese momento le han robado la tarjeta sanitaria, lo ha perdido, necesita viajar, que sepan que hay un certificado provisional sustitutorio que se lo puede emitir el INS de nuevo a través de las direcciones provinciales o las CAIs, que se los piden. Este certificado solo tiene la validez de 90 días, pero es para decir, es como cuando se me ha perdido el pasaporte y puede en un momento sacarlo. Bueno, pues que sepa que así como tiene la tarjeta sanitaria, tiene una validez de 1 año, en este caso se puede expedir, aunque sea con carácter urgente, el certificado que tiene una vigencia de 90 días. Espero no haberles mareado mucho porque ya digo que esta materia es tremendamente compleja, pero es cierto que es de muy actualidad y a mí se me ha ocurrido este tema porque de continuo me están preguntando, cuando doy conferencias o los alumnos y tal, pero realmente sí que es complicada y compleja. Bueno, pues esperemos que hayamos abierto por lo menos algunas puertas y que estén las ideas más claras para las personas, los españoles, que hagan un trabajo de expatriado, ¿no? Muchísimas gracias, profesora Belén Alonso Lea, por estos minutos que nos ha dedicado para hablar de este tema tan de actualidad. Vale, muchísimas gracias a ti, Charo. Un abrazo. La profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Belén Alonso Lea, ha centrado su intervención en la legislación aplicable en materia de seguridad social a un trabajador expatriado. En esta ocasión, a un trabajador español que trabaja por cuenta ajena en una empresa privada española y que es desplazado a prestar sus servicios a otro Estado miembro de la Unión Europea o a uno de los países del espacio económico europeo, Noruega, Islandia o Liechtenstein, o a Suiza. La cuestión relevante para este trabajador expatriado es dónde tiene que permanecer en alta y dónde se tiene que cotizar a la seguridad social. ¿Qué legislación se aplica? ¿La del Estado de envío, España, o la del Estado de empleo? La regla general es que se aplique la legislación donde se prestan los servicios, es decir, el Estado de empleo. Existen también unas reglas especiales, por ejemplo, para los desplazamientos temporales no definitivos de menos de 24 meses. En este caso, se aplica la legislación del Estado de envío, es decir, España.
Y por último, se ha referido a la asistencia sanitaria que está plenamente garantizada. A los trabajadores expatriados con carácter definitivo se aplica la del estado de empleo y para los expatriados temporales, además de viajar con el certificado S1, es necesario llevar la tarjeta sanitaria europea, que recomienda también a todos los españoles para viajar por la Unión Europea para evitar complicaciones ante un problema que requiera asistencia sanitaria.